Hay sonidos que no solo se escuchan, se sienten. Cada nota es una oración, cada melodía una ofrenda, cada voz un testimonio. En cada iglesia hay corazones que no solo cantan, adoran, ministran, predican con su voz, con su instrumento, con su vida. No es talento, es llamado, es compromiso, es identidad. Son hombres y mujeres que entienden que la música no es solo arte, es misión, es unidad, es esperanza que se entona y se comparte. Este no es un evento más, es un lugar donde el cielo y la tierra se encuentran en un solo canto. Bienvenidos al encuentro de adoradores. Bueno, vemos allí el título, al operar el sistema de audio en la iglesia. Entonces, arranquemos con una primera pregunta. ¿Qué tan importante consideramos nosotros que es el sistema de sonido en la iglesia? Más o menos, un poquito, bueno, es importante, pero cualquier persona puede operarlo. Normalmente, a veces, cada que hay nombramientos, se cambia la persona del sonido. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo hay que capacitarse para operar correctamente un sistema de audio? Pero igualmente hay otros temas que hay que tener en cuenta. Pero entonces, consideramos todos, yo creo que estamos acá, todos consideramos que es supremamente importante el sistema de audio en la iglesia, ¿cierto? Yo considero que el sistema de audio tiene un 99%, bueno, bajémosle un poquito, un 95% que ver con la reverencia dentro de la iglesia. Porque si algo no suena bien, si algo comienza a pitar, si algo no funciona de la forma correcta, la gente se queja, la gente se desconcentra. Entonces, tiene muchísimo que ver con la reverencia. ¿Sí? Aparte de eso, cuando no se escucha, todo el mundo es, ¡ay, no se escucha! Bien, empiezan los comentarios. Y aún a veces el no escucharse nos permite a nosotros pegarnos del celular o hacer otras cosas. Entonces es esencial el sistema de sonido en la iglesia. Y tiene que ver muchísimo con la reverencia. Normalmente hay algo que ocurre y es que si nadie sabe quién está en el sonido, es porque todo está funcionando perfectamente. O sea, cuando algo falla, buscamos a quién echarle la culpa. Es lo más natural dentro de la iglesia. Entonces, bueno, ¿quién está manejando el sonido? No se escucha. Dígale al de la consola que le suba. Súbale, no, atrás no se escucha, revisamos. Pero la pregunta es, ¿siempre depende de la persona que está en la consola, en el sistema de audio, que se escuche o que no se escuche? ¿O es de parte de quién? La reverencia. Me encantó encontrar este párrafo específico en el libro Dios nos cuida, que es una matutina en la página 60 que dice: cuando los adoradores entran en el lugar de la reunión, deben hacerlo con decoro, pasando quedamente a sus asientos. La conversación común, los cuchicheos y las risas no deben permitirse en la casa del culto, ni antes ni después del servicio. Una piedad ardiente y activa debe caracterizar a los adoradores. ¿Qué somos nosotros, los que estamos aquí? Adoradores. ¿Y cuál es nuestra actitud dentro de la iglesia? ¿Tenemos esta actitud, una piedad ardiente y activa? ¿Es esto lo que nos caracteriza? A los que estamos adorando, de los que estamos en el sonido. ¿Cómo contribuimos nosotros los que estamos en el sistema de audio? Un ejemplo, la puntualidad. Hay algo que ocurre normalmente cuando estamos en el sistema de audio, y es que normalmente a nosotros nos corresponde llegar primeros y casi siempre salimos de últimos. ¿Y estamos dispuestos a hacer eso? Levántenme la mano quienes aquí operan el sonido en sus iglesias. Amén. Tenemos muchas personas que están encargados de este bonito ministerio.
¿Qué tan puntuales tenemos que ser? Normalmente casi que abrimos la iglesia y casi que la cerramos. Necesitamos ser muy puntuales, preparar las cosas muy bien. Pero la pregunta es, ¿la puntualidad depende solamente de nosotros? Cuando nosotros llegamos a preparar algo de la forma correcta, esperamos también que las personas que son músicos lleguen a ensayar a tiempo. Porque normalmente el cantante, a veces, en ocasiones, llega a última hora o tarde y quiere que su micrófono funcione perfecto, quiere que todo suene bien. Y las cosas no suenan bien porque el que esté en la consola sea un mago, ¿sí? Las cosas a mí en un evento a veces no me funcionan bien porque yo sea el que esté operando, no. Sino porque hay una preparación. Porque cuando yo estoy liderando algo, busco siempre que la gente me pase un listado claro. Pistas solamente acepto con 3 días de anticipación. Si me llega alguien con pistas a un evento que yo esté montando, no te la recibo en el evento. Y hay gente que no me quiere por eso. ¿Sí? Pero hay algo. Si tú me llegas 5 minutos antes con una pista que yo no he probado, que yo no he ensayado, estoy poniendo en riesgo todo mi evento. Porque tu pista pudo llegar bajita, pudo llegar demasiado alto, porque puede ser que no suene, porque no sé el formato, porque puede ser que la exportaste y solamente se cortó a la mitad. Entonces, si la pista tú no me la entregas con tiempo, con el tiempo que yo me tomo para escucharla previamente y confirmar que esté correctamente bien, entonces si se te para a la mitad, ¿a quién le van a echar la culpa? Entonces, la preparación es esencial en todo lo que ofrecemos. Cuando trabajamos para el mundo secular, siempre hay una preparación con meses de anticipación. Los conciertos se realizan con meses de anticipación. Todo concierto que se respete en el mundo secular lo hacen 2 y 3 veces a puerta cerrada antes de presentárselo al público. Nosotros en la iglesia, tristemente, a veces no preparamos lo suficiente para ofrecerle una ofrenda a nuestro Creador. O nos lo tomamos tan deportivamente que es, no, eso suena bien. Y muchos músicos ni siquiera van a los ensayos, porque no, eso sale. Somos buenos músicos, eso sale. Páseme la partitura y eso sale. Pero nosotros, desde el punto de vista de la operación de audio, nuestra puntualidad buscamos hacerla. Y también nos encanta poder ayudarles. Y el ayudarle a un músico es, llega a tiempo para que puedas pedirme algo. ¿Sí? O a veces, cuando somos directores, hay que llegar a tiempo para no estarle moviendo micrófonos a la persona que ya llegó e hizo una calibración de los micrófonos donde debían estar. Hay algo que es importante. Primero, nuestra puntualidad, tanto de los que operamos el sistema de audio como de las personas que quieren que les suene bien. ¿Sí? Segundo, la disposición. Hay un fenómeno que ocurre y es que para el sábado en la iglesia normalmente hay muchísimas personas que están dispuestas. Hay un grupo de 5 personas en la iglesia que son los que operan el sonido y el sábado los 5 están dispuestos. Pero ¿qué ocurre cuando hay campaña? Durante toda la semana el operador de sonido está dispuesto también para ir a operar el sonido en la iglesia. ¿O somos adventistas que servimos en este ministerio solamente el día del sábado? Nuestra disposición como operadores del sistema de audio y video en la iglesia es esencial. Entonces, muchas veces, cuando nos preguntan en la iglesia, vamos a cambiar el sistema de sonido, ¿qué consola quieres? Decimos, no, una consola digital, yo quiero esto o aquello. Pero resulta que el miércoles, al culto de la mitad de semana, no vamos. Y quien va a manejar la consola es el hermano fiel que siempre asiste. Entonces, ese hermanito muchas veces es el que llega más temprano durante toda la semana de oración y aunque el sábado es el día en el que comúnmente más nos reunimos, es esencial para todos que no estemos solamente dispuestos a ir el sábado, sino que tengamos la disposición, porque es que esto es un privilegio, porque de nosotros depende fortalecer y ayudar y apoyar a los músicos que sí ensayan, que tienen 2, 3 ensayos en la semana. Nosotros podemos hacer que ese trabajo del músico se escuche bien, como tranquilamente podemos llegar a hacerles un daño total en su trabajo. Entonces, si tenemos la disposición y tenemos un sentido de pertenencia por lo que hacemos, también vamos a cuidar los equipos de la iglesia.
Entonces, quiero compartirles esto porque me parece supremamente importante, que antes de nosotros ser muy buenos en la consola, tenemos que saber por qué y para quién estamos haciendo esto. Que no es para que yo me sienta bien, no es para que me aplaudan, no es para que me feliciten a mí. Yo preferiría ser transparente, que nadie sepa que yo existo, pero que las cosas para Dios sean lo mejor, porque todo lo que tenemos es por su gracia. Nuestro comportamiento, qué esencial es nuestro comportamiento. ¿Cómo nos ven los hermanos de la iglesia? ¿Y cómo nos comportamos? Bueno, no sé cuántos en sus iglesias tienen cabina de sonido. Pues un espacio donde esté la consola y estén bien. ¿Alguien en su iglesia tiene la cabina de sonido separada? Ok, amén. Eso es grandioso. Pero la pregunta es, ¿cómo es el comportamiento dentro de la cabina de sonido? ¿Se nos olvida que estamos dentro de la iglesia? ¿Se nos olvida que estamos en sábado? ¿O, por el contrario, estamos también prestando atención? Es lo que hacemos dentro de las cabinas, donde no nos están viendo, lo que realmente nos define. Y allí pasa algo. Ese comportamiento me lleva a mí a Mateo 16:26. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su propia alma? ¿De qué me sirve que todo en la iglesia funcione muy bien, pero yo no escuche la predicación? Esta pregunta es solamente para esos sonidistas que están dentro de la cabina de sonido. ¿Cuántos de ustedes me pueden decir de qué se trató la predicación del sábado pasado? Yo lo digo por mí, porque es mi experiencia personal. Muchas veces, estando yo tan concentrado en que las cosas funcionaran bien dentro de la iglesia, salía y que, o sea, ¿de qué se trató la predicación? No, yo no la escuché, yo estaba preocupado que no pitara, que no. Y los compañeros que estaban haciendo otras cosas están haciendo otras cosas. Entonces, sabemos que es difícil y a veces nosotros tenemos que sacrificar un poquito esa parte, pero tratemos a lo sumo de no aislarnos tanto, que Dios tenga un mensaje para nosotros en ese sábado y nosotros estando ahí, no lo escuchemos. Somos parte también de la congregación. Y aparte de eso, somos responsables de que suene bien. Entonces, muchachos, es una responsabilidad, es un privilegio recordar siempre que lo hacemos es para la honra y la gloria de Dios, pero no permitamos que siendo nosotros que ayudamos a llevarle un mensaje correctamente a otras personas, nosotros mismos nos estemos perdiendo y terminemos por aburrirnos, por no ir para la iglesia, o como algunos hermanos que he conocido que salen, que aprendieron a manejar sonido en la iglesia, se volvieron tan buenos y se fueron al mundo a hacer música secular. Cuando nosotros tenemos un espíritu que realmente Dios está moviendo, vamos a poder pasar al siguiente punto. La capacitación, porque nosotros tenemos que capacitarnos para poder también capacitar al músico, para poder también capacitar a los otros hermanos que salen al frente, porque familia, del micrófono depende el 90% de lo que pase de aquí para afuera. Entonces no el que esté en la consola es siempre el que tiene la culpa, ¿sí? Normalmente y casi siempre en las iglesias parte desde esto. ¿Dónde tenemos la boca? ¿A ustedes les ha ocurrido el hermano que sale al frente, le tiene miedo al micrófono, pero le invitaron a dar el misionero del rumbo? Y el hermanito sale con el micrófono acá. Hola hermanos, este es el rumbo para esta mañana. No se oye, súbale. Si la persona que está en consola es responsable, no le sube al micrófono. Porque si la persona que está allá le aumenta, o sea, hay una perillita en la consola que se llama ganancia. Esa ganancia es la sensibilidad de entrada. Cuando yo aumento la ganancia, el micrófono escucha más. Le puedo ayudar a la persona para que se escuche más. Pero a mayor ganancia, mayor sensibilidad, corremos el riesgo de que el sonido que entra al micrófono, hasta aquí viaja la velocidad del sonido, 330 metros por segundo. Pero cuando se convierte por este transductor eléctrico a electricidad, viaja a la velocidad de la luz.
y vuelve a salir por el parlante. Ahí nos genera ese acople por el solo hecho de aumentar la sensibilidad. ¿Sí? Cuando trabajamos en estudios de grabación, trabajamos en lugares que son ideales. Grandiosa la ganancia, podemos capturar, no tenemos un retorno y toda la gente en estudio trabaja con audífonos. Pero en el en vivo es totalmente diferente. Tenemos que tener muchísimo cuidado con la captura y todo depende desde la captura del micrófono. Entonces, cuando el sonidista, el operador es responsable, no le sube al micrófono, sino que se va y le dice a la persona, acérquese al micrófono, por favor. 2, 3 dedos de la boca en esta dirección. ¿Por qué? Porque los micrófonos tienen también unos patrones que ahorita vamos a hablar un poquito sobre los patrones polares de los micrófonos. Pero para que tengamos en cuenta eso, que muchas veces no es al de la consola el que necesitamos decirlo, sino que ya vamos a saber cuando la persona que esté al frente no se escucha. Ojalá que todos ya en nuestras iglesias seamos alguien que le digamos a la persona, por favor, acérquese el micrófono. Porque el hermanito que sale así. Otra cosa, en la direccionabilidad del micrófono. Vamos a ver si notan que este micrófono tiende a no cambiar tanto su color, pero notamos que si me salgo del eje puedo estar muy cerca. ¿Y cómo cambió el sonido? Por la captación y el patrón polar. Entonces el micrófono no se coge así. ¿Sí? Arrancamos que el micrófono tiene un patrón polar y él capta y escucha las frecuencias más entendibles o inteligibles, que son las frecuencias medias y agudas, están siempre al centro. Alrededor se captan mucho mejor las frecuencias graves. Y de acuerdo a la distancia también cambia el color. ¿Escuchan? Se cambia el color totalmente. Mientras yo más lo acerco, se llama algo efecto de proximidad, aumenta las frecuencias graves. Y en técnicas de microfonía, los grandes cantantes utilizan el micrófono para lograr esas colorizaciones que requieren, que quieren, que buscan con su grupo. Normalmente el bajo siempre debe tener el micrófono más cercano, casi que tragándoselo. Y de allí la responsabilidad de que todo cantante responsable y profesional debería tener su micrófono personal e intransferible, de la misma forma en la que yo no le presto mi cepillo de dientes a otra persona. ¿Cierto? Ocurre algo que es bien importante y bien interesante, y es que cuando llegamos a las iglesias los micrófonos casi que están oxidados, están terribles, todo el mundo los ha escupido y no les hacen mantenimiento. Eso se puede solucionar. ¿Sí? ¿Cómo? Lo vamos a mirar en la tarde, que vamos a hablar un poquito más de las cosas técnicas. Pero ahora es esencial que entendamos que el micrófono hay que saberlo tomar a una distancia ideal para que le facilitemos el trabajo a la persona que está en consola, para que todo suene mejor, funcione mejor y para que todas las personas escuchen mucho mejor. La materia prima de la música va desde la forma de su captura. Como ya les mostré, dirección del micrófono, la cercanía, la dicción, que es importantísimo. El diccionar bien, tener una buena pronunciación, va a permitir que el mensaje llegue claro. Y la proyección en la voz. Porque hay personas que hablan dentro de la... Sí, hermanitos, bien. Entonces, yo les soy sincero. Si la persona no le gusta el micrófono, le tiene miedo y no tiene buena voz, es ideal que mejor lo pongas en otro ministerio, pero no lo hagas salir al frente. No todo el mundo tiene el mismo talento. Y es muy importante que pensemos en que lo hacemos, nosotros en la iglesia lo hacemos para la honra y la gloria de Dios, pero desde aquí se hace para el público. Entonces es importante que le garanticemos a las personas, a lo más sumo, que el mensaje les llegue claro. Y la iglesia adventista no es una iglesia que busquemos excitar los sentidos. Nosotros buscamos es aludir al entendimiento. Y el entendimiento requiere de un mensaje claro. Allí vemos que la boca no está allá abajo, sino que correctamente el micrófono va hacia la boca. La dirección. Esto es un micrófono condensador que tiene otro tema. En la cadena de audio siempre va a ser supremamente importante y empezamos por la fuente de audio.
¿Cuál es una fuente de audio? ¿Qué genera audio? Todo cuerpo que al vibrar emite un sonido, voces, instrumentos, ambiente. No sé cuántos en algún momento han escuchado a alguien tocando un serrucho. O sea, yo no lo creía. Hasta que un pastor en Medellín, no recuerdo el nombre, Newell y también un pastor en la iglesia del Bosque, pues tocaban el serrucho, y eso suena lindo. O sea, son como sopranos cantando, o sea, y se van y buscan el serrucho y es largo y casi que lo afinan, o sea, es una cosa linda. Y quien creyera. Pero una fuente de audio, tenemos que buscar cuál es su punto de captura. Sea una voz, sea un chelista, sea un buen cantante como el que tenemos allí, el tercero, que Dios lo hizo directamente, o sea un instrumento, por loco que parezca. Tenemos la cadena de audio. Primero empieza siempre por una fuente de audio o sonido, que puede ser cualquier cosa. De allí la herramienta de captura que vamos a utilizar. Diferentes tipos de micrófonos, que técnicamente son diferentes tipos de transductores, que son supremamente importantes. En la cadena de audio, después de la herramienta de captura, tenemos los conectores, un cableado, una mesa de mezcla. Dentro de la mesa de mezcla o fuera de ella va a estar todo el tema de procesamiento. Después de que procesamos, pasa a la etapa de amplificación. Hay otro cableado que también es sumamente importante, que va desde el amplificador hasta el altavoz o sistema de transmisión final. Y allí hay una frase que quiero que hoy aprendamos. Tu sonido es tan fuerte como el más débil de tus conectores. Si yo tengo un sistema de audio de 100 millones de pesos, pero me voy para el local de sonido de la esquina y compro un conectorcito plástico de 500 pesos, ese conectorcito puede generarme un ruido terrible. En los años 90 ocurrió algo cuando se estaban comenzando a hacer grandes conciertos en la ciudad de Medellín. Un grupo muy famoso llegó y durante todo el concierto hubo un ruido. Buscaron, revisaron, no lo encontraron. En esa época las consolas no eran digitales, no había una facilidad para escuchar canal por canal, pero el grupo se fue diciendo que aún en Colombia no estaban preparados para ese tipo de eventos. ¿Y saben cuál era ese ruido? Un cable con un punto de soldadura mal hecho, que generaba un corto y te daba sonido, pero algo tan sencillo como eso, o un conector barato, puede hacer que todo tu sonido te suene barato. Entonces, tu sonido es tan fuerte como el más débil de tus conectores. No nos vayamos siempre a lo económico, porque a Dios queremos ofrecerle siempre lo más barato. Y yo he vendido sistemas de sonido hace mucho tiempo para las iglesias y hay un común denominador. Y les digo algo, ya no me gusta. Ahorita estoy muy enfocado en pantalla LED. Y cuando la iglesia me llama para sonido, el común denominador hasta hace poco era, gracias a Dios hasta hace poco, siempre era, hermano, no tenemos plata. Necesitamos sonido, pero no hay plata. Sí, porque es que en la iglesia primero quieren ponerla bonita, hermosa, pero el sistema de sonido, no hay plata. Allí hay algo que yo digo que las iglesias cristianas no tienen una gran ventaja. Claro, las iglesias cristianas saben que su mensaje se centra en la estimulación y en la excitación de los sentidos. A mí un pastor de una iglesia cristiana me dice, Daniel, un sistema de sonido. Y yo con la filosofía, ve, pastor, por aquí eso. No, Daniel, para Dios lo mejor, que tiene que ser lo mejor. Y ellos antes de pintar la iglesia, antes de ponerle techo a la iglesia, tienen el mejor sistema de sonido que hay. Porque entienden que si a la gente le llega claro un mensaje, la gente ofrenda más, diezma más y llega a más personas. Si a la gente le suena bien y le suena bonito, la gente llega a la iglesia. Tristemente me han ocurrido cosas, alguna vez en una iglesia estaba sonando tan chillón el sonido que yo modificaba mis oídos para que esas frecuencias no se fueran. O sea, pero yo no me iba a salir de la iglesia. Pero la señora que estaba a mi lado me decía, Señor, ¿cierto que está sonando muy chillón? Mis hijas dejaron de venir a la iglesia porque me decían que ya no se aguantaban el sonido.
a mí me dio un dolor tremendo. Necesitamos sensibilidad porque esto es esencial. Nosotros tenemos un mensaje que es esencial y es importante. La venida de Cristo es inminente. ¿Lo estamos predicando realmente? Preocupémonos supremamente por la calidad. Y bueno, en las herramientas de captura vamos a mirar aquí, hay diferentes tipos de micrófonos. Vemos de izquierda a derecha micrófonos condensadores, luego vemos por allí unos micrófonos de cinta, luego hay unos micrófonos dinámicos, luego hay unos micrófonos tipo podcast diseñados para radio, abajo vemos un micrófono de contacto y vemos unos de pastillas para guitarras. Supremamente importante la herramienta de captura. Familia, no busquemos siempre el micrófono más barato. Y ustedes notarán que en este evento la gran mayoría de los micrófonos que hemos utilizado son cableados, ¿cierto? Estamos buscando garantizar la calidad, aunque estamos sacrificando la comodidad. Lo que se busca siempre es que si tenemos un excelente presupuesto y queremos micrófonos inalámbricos, grandioso, pero es que los micrófonos inalámbricos no es solamente conectar y ya eso funciona, no. Todo lo que es RF o radiofrecuencia se ve afectado por muchos otros elementos. Los hornos microondas generan radiofrecuencia, RF. No es lo mismo yo tener un micrófono inalámbrico en mi casa o en el campo que en este sitio con 1000 personas, con celulares en las bandas de 900 MHz, de 1000. Cuando hay redes Wi-Fi tenemos sistemas digitales a 2.45 GHz. O sea, todo lo que genera RF es un riesgo para un micrófono inalámbrico. Estaba en una iglesia una vez en Medellín y en plena predicación se metió una emisora de Darío Gómez. ¿Qué presentación tiene eso? Fui a mirar el micrófono y era marca Caley. Entonces, familia, calidad antes que comodidad. Y más cuando hacemos las cosas para la honra y para la gloria de Dios. No arriesguemos nuestro sonido porque tenemos poco presupuesto. Si tenemos poco presupuesto, compremos micrófonos cableados. Si tenemos un buen presupuesto, apuntémosle a micrófonos de buena calidad, inalámbricos, pero no nos vayamos lo más barato. Y no voy a decir marcas porque no quiero herir susceptibilidades de nadie. Pero, por favor, tratemos de capacitarnos en que la materia prima, o sea, si yo no tengo un buen ingrediente, jamás voy a hacer una buena sopa. Si yo no tengo un buen tomate, si yo no tengo una buena lechuga, la ensalada no me va a quedar sabrosa. Y no sé si les ha ocurrido que entre todas las papas que estaban ricas, echaron una papa que estaba vinagre y se dañó toda la sopa. Entonces tenemos la materia prima, el micrófono, desde aquí parte todo. Y ustedes pueden ver allí que hay diferentes tipos de micrófonos. Pero a veces nosotros queremos ponerle el mismo micrófono a la voz, el mismo micrófono al instrumento, el mismo micrófono a una guitarra que el mismo micrófono a un cello, que el mismo micrófono a un coro. Hay micrófonos especializados para cada cosa. En el mundo ideal, obviamente, tendríamos recursos para todo eso. Eso no es siempre. Pero por lo menos, si nos instruimos un poquito y aprendemos un poquito que hay unos micrófonos para instrumentos y otros para voces, podríamos hacer una gran diferencia. Y si cada quien que canta tuviera su propio micrófono, que se fue a una tienda a escuchar su voz y se acomodó con su micrófono, van a garantizar muchas cosas para su propia voz. Allí vemos los patrones polares que tenemos. Hay micrófonos que son omnidireccionales, normalmente se utilizan más en estudio de grabación, porque el patrón polar de los micrófonos está diseñado para que yo aquí me pueda acercar al monitor y no me pita. Pero si yo le apunto el micrófono directamente al monitor, no les quiero molestar los oídos, va a pitar. ¿Sí? Entonces, el patrón polar nos indica dónde escucha el micrófono. Subcardioides ya no son tan comunes. El cardioide, que es este que tengo acá, pueden ver en la zona sombreada su mejor zona de captación. Más sin embargo, ¿por qué se le dice cardioide?
Cardio, parece un corazón, ¿cierto? Un corazón invertido. Entonces, él escucha, por acá también, pero por acá escucha más las frecuencias graves. Entonces, de acuerdo al método de captación o al patrón polar del micrófono, vamos a garantizar que se escuche bien la posición del micrófono, dónde debe de ir en referencia con los altavoces, porque los altavoces tienen también su ángulo de cobertura. Entonces, recordemos, el 90% de la calidad del audio va a depender de los micrófonos. La posibilidad de acoples depende del micrófono, en gran parte. Cuando entendemos a un micrófono y sus características, nos va a ayudar demasiado en la elección de su ubicación. Y allí venimos nuevamente a calidad versus comodidad. Tenemos un micrófono allí, famosísimo, no es mi favorito por su costo, pero es un micrófono de $100, en Colombia se vuelven 500.000 pesos con impuestos. El mismo micrófono de 500.000 pesos Shure SM58, que es muy famoso, pero hay otras opciones como Audio-Técnica, el Pro 31, que te cuesta la mitad y tiene el mismo sonido y sigue siendo un micrófono profesional. Pero este Shure, que tengo muy fácil hacerle la comparación, la versión alámbrica 500.000, la versión inalámbrica 2.300.000, para que sea el mismo sonido. Entonces de allí es importante, si no tenemos presupuesto para comprarnos un buen micrófono inalámbrico, optemos por micrófonos cableados de buena calidad. Ya para terminar, en la tarde vamos a hablar un poco más sobre el cableado y su importancia. ¿Qué tan importante es el cable? Porque ahí arrancamos solamente en el micrófono y nos falta de ahí hacia adelante. Vamos a hablar cables balanceados versus desbalanceados, las razones y los riesgos, nivel de línea y nivel de micrófono. Hay unos cablecitos por allí que ayer les dijo, tengo unas ganas de hablar de esos cables que hay por allí. ¿Cómo interconectamos consolas de la forma correcta? Porque hay un error que se comete normalmente y estamos estallando preamplificadores. Consejos de ecualización, análogo versus digital, altavoces, sus ángulos de dispersión, cómo debemos instalarlos en nuestra iglesia. ¿Es mejor una consola digital o una consola análoga? Piénsenlo y en la tarde hablamos.